O sea, el motor normal, o sea, un motor eléctrico, perdón, normalmente ahí, cabal. Un motor eléctrico normalmente se divide en dos grandes piezas, ¿verdad? El rotor, que es la parte que rota, que es la parte del centro, y el estator, que es la parte que no rota, que es normalmente la parte de afuera. A veces eso puede cambiar. Pongamos la diapositiva 28, por favor, Elfrid. Creo que esa. Entonces, vean, pues, miren, pues, si ustedes alguna vez, bueno, ustedes ya llevaron el curso de física, ¿verdad? De repente ahí lo vieron un poco, o tal vez ustedes han jugado con imanes. Cuando uno tiene dos imanes, siempre va, o sea, cada imán tiene un campo magnético bastante fuerte. Entonces, hay una posición en la que si nosotros enfrentamos los dos campos magnéticos bajo la misma polaridad, estos se van a repeler. Es decir, por más que los tratemos de pegar, esos imanes nunca se van a pegar. Y si le damos vuelta a uno de los imanes, se van a atraer con mucha fuerza, ¿verdad? ¡Pac! Ahorita no tengo imanes aquí a la mano, pero eh, no sé si ustedes lo han hecho alguna vez. Si lo han hecho o nunca lo han hecho. Nunca han tenido un par de imanes ahí para hacer ese experimento. Bien, ingeniero. Bien, bien, se han sido un poquito traviesos, ¿no? De desarmar, a veces desarmamos los motores o los motores de los juguetes o desarmamos las bocinas, ¿verdad? Y ahí están los imanes y nos damos cuenta que tienen esa característica rara, ¿va? Entonces, vean, pues cómo funciona un imán. Ahí lo que mencionaban ahí los jóvenes, ¿va? O sea, imagínense aquí la imagen que está imagínense la imagen, ¿va? La imagen que está ahí trata de representar un motor eléctrico, ¿sí? Del lado izquierdo hay un eje, ¿sí? Hay un como hierrito y está sosteniendo a un imán, ¿verdad? Entonces, si nosotros acercamos a ese imán otro imán, pero con la misma polaridad, ¿qué le va a pasar a ese imán que tiene un eje ahí? Va a dar vuelta con tal de no juntarse con el otro. Exactamente, va a dar vuelta. ¿Y qué pasa si cuando ya dé vuelta, nosotros le damos vuelta también a nuestro imán y lo volvemos a acercar? ¿Qué va a pasar? Igual va a dar vuelta otra vez. Correcto, va a dar vuelta otra vez. Y si nos mantenemos dándole vuelta a esos imanes, pues va a empezar ese imán que tiene un eje, se va a mantener dando vueltas, ¿va? Ahora, entonces, para nosotros, para no tener que estar poniendo un imán a cada rato ahí, lo que se ha inventado es lo que mencionaban en su momento los jóvenes, son los electroimanes. Los electroimanes tienen la característica que al conectarles una corriente eléctrica se convierten en un imán, pero al momento que nosotros cambiamos la polaridad de la corriente eléctrica, cambia también el campo magnético de ese electroimán. Entonces, básicamente así funcionan los motores eléctricos, que al introducirles una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica va activando electroimanes en el motor, en el estator específicamente, va activando electroimanes que cambian de polaridad a cada rato. Van cambiando, o sea, se mantiene un flujo constante de energía eléctrica, pero que conforme la posición de los imanes va cambiando de polaridad y eso hace que el motor se mantenga girando siempre. ¿Me explico? Sí, ingeniero. Y
Porque es el que siempre giran a la misma dirección. Esa es una buena pregunta. Este, lo que pasa es de que lo que yo entiendo es de que los motores eléctricos están diseñados de cierta manera para que al momento de conectarle la corriente eléctrica, pues siempre van a girar en la misma dirección. ¿Por qué? Porque lo que va a cambiar no es la corriente eléctrica, sino va a estar cambiando a cada rato, pero siempre en la misma dirección, la polaridad de los electroimanes. Ahora, en los motores de corriente directa, entiéndase un motor, por ejemplo, de un carrito. Si ustedes les compraron algún carrito que funcionaba con motor o han visto algún motor de esos motores, cuando uno les cambia la polaridad, sí cambian de dirección, sí giran para adelante o para atrás. Ahora, por ejemplo, el motor de una licuadora, ese no. Como es una corriente alterna, ese está diseñado para girar siempre en la misma dirección. Aunque si nosotros, digamos que eso ya es como que un tema un poco más complejo, ¿verdad? Ya un tema que miran seguramente los ingenieros mecánicos o ingenieros en electrónica, ¿verdad? Pero sí se puede diseñar los motores para que aún con corriente alterna, pues cambien de dirección, ¿verdad? Eso sí se puede hacer, pero los motores eléctricos normalmente, un motor de corriente directa, es decir, que funciona a baterías, al cambiarle la posición de las baterías va a cambiar de dirección. En cambio, un motor de corriente alterna, aunque le cambiemos, siempre va a girar en la misma dirección. O sea, básicamente de esa manera funciona. No sé si aclaramos la duda. Pues sí, ingeniero. Ahí está. Muy bien. Me dicen si tienen más dudas. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, vamos a ver, preguntémosle a alguien acá, pues vamos a ver si están ahí atentos. Está Luis Miguel García. Una pregunta, Luis Miguel. Casi no se te escucha, pero ya te escuché. ¿Cómo funciona entonces un generador eléctrico? Como yo lo entendí, existe dentro del generador una bobina, la cual tiene sobre ella un tipo de alambre, creo que era de cobre, si no estoy mal. Sí. Y ahí es donde se utilizan los electroimanes. Entonces, estos a su vez comienzan a girar y así es como se genera la energía. Pues, ¿y por qué giran los electroimanes? Pienso que es debido al principio que nos está mostrando aquí, que los imanes se repelen o se atraen mutuamente. Entonces, al tener dos imanes eh, que no estén fijos en una posición, entonces comienzan a realizar un movimiento. Eso pensaría. No es así, Luis Miguel. No sé si Elfried o Laser quieren responder a esa pregunta.
Bueno, un electroimán siempre funciona como otro imán permanente, ¿verdad? Es por el cambio de corriente que se está aplicando. Ellos cambian su polaridad con la corriente que se está aplicando por medio de un cable. Simplemente es por eso. Creo que no quedó clara la pregunta. Vean, pues, miren, pues normalmente para un generador eléctrico no se ocupa no se ocupa un electroimán, en primer lugar, ¿verdad? O sea, sí se puede, digamos, sí se utilizan electroimanes para generar energía eléctrica, pero en este caso, por lo menos la explicación que estamos dando en este caso, no. Digamos, si ustedes se dieron cuenta, la explicación que recibimos pues, no era de ese caso. Bueno, entonces por un momento vamos a, a asumir, o sea, para simplificar el procedimiento, cómo se genera la energía eléctrica. Vean, pues básicamente la generación de energía eléctrica se hace a través de convertir el movimiento en energía eléctrica, ¿verdad? ¿Eso cómo se hace? Con bobinas, como bien lo dijo Luis Miguel, ¿verdad? Con bobinas y con imanes permanentes, no con electroimanes, porque miren, pues recordemos que para activar un electroimán necesitamos una corriente eléctrica y lo que pasa ahorita es que queremos generar una corriente eléctrica, entonces como que no tiene sentido, ¿va? De que necesitemos una corriente eléctrica para generar una corriente eléctrica, no sé si me explico. Entonces, es decir, se necesitan una bobina, ¿sí? ¿Qué es una bobina? Es un alambre de cobre enrollado sobre algún material metálico, básicamente, ¿va? Esa es una bobina. Y necesitamos un imán permanente. Un imán permanente es el que tiene un campo magnético permanente, es un metal que tiene un campo magnético permanente. Entonces, como lo dijeron los jóvenes, cuando nosotros movemos una bobina alrededor de un campo magnético, ¿qué se genera? Electricidad, ingeniero. Muy bien. Electricidad, o sea, se genera una corriente eléctrica, ¿sí? Pero para que esa corriente eléctrica continúe, tengo que cambiar la posición del imán o la posición de la bobina. Es decir, si yo me pongo a mover una bobina alrededor de un imán así, solo así, esto va a generar una corriente eléctrica alterna, pero va a generar una corriente eléctrica. Porque yo vean, estoy moviendo algo alrededor de un imán. O sea, digamos que este fuera un imán y digamos que esto fuera una bobina, solo con que yo haga esto, miren, porque estoy moviendo esa bobina alrededor del campo magnético, voy a generar una corriente eléctrica. Esa bobina, esos cables de cobre se pueden conectar, ¿sí? Se pueden sacar pues alguna batería, algún aparato, algo así, y por ahí es donde va a fluir esa corriente eléctrica. Entonces no importa si yo tengo la bobina acá y el imán acá o al revés, siempre yo haga este movimiento, voy a generar una corriente eléctrica. Eso es un experimento sencillo que ustedes lo pueden hacer. Bueno, entonces, ahora lo vimos en las clases anteriores, ¿se recuerdan? Lo vimos en las presentaciones anteriores. Y bueno, voy a hacer la pregunta y luego le voy a dar, no tanto para que respondan, sino solo para terminar ahorita mi participación a los jóvenes que están ahí levantando la mano. La pregunta es, ¿qué medios se usan para generar entonces energía eléctrica? Es decir, ¿qué fuerzas se usan para la generación de energía eléctrica? Bueno, le damos la palabra ahí a Andy Galvez. Puedes plantear tu pregunta o tu comentario o responder. Robin, ¿Sí? en cuestión a eso que usted dijo, que
como que enrollar el cobre en el imán. O sea, al enrollar eso y tocar el cobre, ¿le pueden dar toques a uno o cómo es? Mira, pues, repito, no se enrolla en el imán, se enrolla en una pieza metálica. ¿Te recuerdas de la imagen que presentó ahí Elfried? Era un clavo, él presentó un clavo y tenía un alambre de cobre. Realmente eso es una bobina. Se puede ser una pieza de hierro, de aluminio, y se le enrolla el cable de cobre. Luego, el cable de cobre, los dos extremos de ese cable se pueden direccionar hacia una batería o hacia algún aparato eléctrico, una bombilla, digamos, y cuando uno le da vueltas al imán, le da vueltas al imán alrededor de la bobina, esto va a generar una corriente eléctrica. Ahora, ¿te va a dar un toque? Sí, sí te va a dar un toque, pero va a ser muy suave. Normalmente va a ser muy suave. ¿Por qué? Porque ya para que sea algo, un toque relevante, necesitas una bobina grande, un imán grande, y fíjate que eso, o sea, aprovechando ahorita el detalle, ese campo magnético va a generar una fuerza de resistencia. O sea, cuando ustedes, si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de experimentar con eso, se van a dar cuenta que va a poner como un freno, ¿sí? Van a necesitar, o sea, si ustedes, digamos, si yo lo hago acá, yo tengo libre locomoción, no me cuesta, pero si yo tuviera esas piezas y ya estuviéramos hablando de algo grande como para que se perciba, ya sintamos el choque eléctrico, necesitamos que sea grande la bobina, grande el cableado, grande el imán. Entonces, cuando hagamos esto, vamos a sentir como que hay un freno, ¿va? Así como cuando nosotros ponemos un imán del mismo polo frente a otro, sentimos una fuerza ahí que nos quiere detener. Así mismo se siente cuando queremos mover un generador eléctrico y pues producir energía eléctrica. Pero sí se siente una corriente eléctrica, un shock eléctrico, pero va a depender ya del tamaño de los objetos, y para este caso se necesita un tamaño más grande, ¿va? Si lo hacemos con experimentos, lo vamos a poder detectar tal vez a través de un voltímetro, ¿va? Si tenemos un aparato para detectar corriente eléctrica, aunque sea suave, o con una bombilla muy chiquita, ahí sí lo podríamos detectar, y eso no lo vamos a sentir nosotros, ¿no? Normalmente no lo vamos a sentir. Sí, Brandon, Abril. Ingeniero, buenos días, buenos compañeros. Así como usted ahorita estaba mencionando, es ingeniero, como los compañeros mencionaron que el rotor es la parte la cual es la que se menea o tiene movimiento, ¿verdad? Entonces, me imagino que ese ha de tener cierta velocidad o ha de alcanzar alguna velocidad, así como esa velocidad que se genera, ¿por qué es provocada? ¿O a qué tanta velocidad podría llegar tener ese rotor? Buena pregunta. No sé si los jóvenes quieren responderla. Parece que no la quieren Bueno, responder. ¿Sí? según tengo entendido, creo que, no sé si hay una estándar, no sé si son 60 revoluciones por minuto, algo así, pero hay otros motores que requieren de más potencia. Y estos son creo que son los motores de aviones, que alcanzan hasta los 2000 revoluciones por minuto, si no estoy mal. Pero dependiendo de si hay más velocidad, o sea, si hay más revoluciones por minuto, se genera más cantidad de energía. Pues no tanto así laser. Creo que, digamos que creo que hay ¿cómo sería? Hay ¿cómo sería? Una confusión ahí tal vez en la interpretación de la pregunta. O sea, si no estoy mal, yo entendí que la pregunta es ¿por qué, por qué los motores eléctricos se mueven a cierta velocidad? Algo así entendí. No sé si estoy bien, Brandon. Sí, ingeniero, más que todo eso va enfocado, o sea, como qué provoca esa velocidad, ajá, para más simple. Vean, pues para simplificar la respuesta. Un motor eléctrico
va a girar tanto a determinada velocidad como a determinada fuerza, fíjense que eso tiene dos características. Eso se llama potencia, ¿verdad? No sé, de repente ustedes recuerdan ahí que cuando vieron el curso de física, de repente recuerdan, la potencia está en base a dos factores, velocidad y fuerza. No importa si la fuerza es alta o la velocidad es alta o como sea, al final son esos dos factores. Pero eso es potencia. Realmente, ¿cómo se mide? Un motor en base a su potencia, no tanto ni a su velocidad, ni solo a su fuerza, sino a la relación que tienen esas dos. Ya lo vamos a ver más adelante, va a haber otra exposición, hay otro grupo ahí que tiene ese tema de potencia. Pero vamos tratando de responder la pregunta de Brandon. Vean, pues básicamente esto depende de otra, o sea, es como la misma pregunta que acabábamos de responder hace un rato, ¿verdad? Para generar una mayor corriente eléctrica necesitamos, primero, una mayor cantidad de cable, ¿sí? Una mayor cantidad de cable, una bobina más grande, por ende, va, y un imán más grande y al mismo tiempo más fuerza o más velocidad, ¿sí? Mientras más fuerza, más velocidad, más cable y un imán más grande tengamos, vamos a generar una corriente eléctrica más grande. Lo mismo responde la pregunta de Brandon. Mientras tengamos una corriente eléctrica más grande, digamos que tengo un motor eléctrico acá, ¿sí? Si yo le conecto una corriente eléctrica de determinado tamaño, el motor va a funcionar a cierta potencia. ¿Sí? La palabra correcta es potencia, ¿va? Digamos una velocidad, ¿va? Pero si yo le doy más corriente eléctrica, pues el motor va a aumentar su potencia. ¿Sí? La potencia del motor va a estar en base a la corriente eléctrica que le apliquemos y también va a estar en base a, eh, a las bobinas que tenga, a la cantidad de bobinado que tenga, ¿sí? De cable de cobre, como que qué tan robusto fue diseñado el motor y así va a poder funcionar con cierta corriente eléctrica. Obviamente, ¿verdad? Si la corriente eléctrica sobrepasa la capacidad del motor, probablemente lo va a fundir, lo va a quemar, lo va a derretir, ¿sí? Va a ser demasiado fuerte que ya no lo va a poder procesar en energía cinética, sino que lo va a terminar quemando. Vamos que va a aumentar demasiado la temperatura y lo va a terminar quemando. Pero básicamente un motor va a variar, digámoslo así, su velocidad, aunque repito, lo correcto es potencia, va a variar su potencia en base a la cantidad de corriente eléctrica que se le aplique. ¿Me explico? O no sé si con eso se responde. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya quedó bastante claro. Sí, básicamente así funciona, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros usamos una licuadora, ¿va? La licuadora a veces tiene 2 o 3 velocidades, ¿va? Entonces, lo que hacemos al cambiar de velocidad a la licuadora sencillamente es, no sé si ustedes ayudan a su mamá en la cocina, ¿va? Y le dicen, mijo, hazme el favor de licuarme los frijoles, ¿va? O hacerme un licuado de banano con leche, ¿va? Entonces ustedes le cambian la velocidad a la licuadora, pues sencillamente lo que están haciendo es mandando más energía eléctrica al motor y eso aumenta la velocidad, ¿sí? Aumenta la velocidad y también aumenta la fuerza, ¿va? De nada sirve una alta velocidad si no tiene fuerza, ¿va? Por eso se le llama potencia. Gracias, ingeniero. Muy bien, ¿más preguntas? Bueno, vamos a ver, entonces vamos a hacerle alguna pregunta ahí a los jóvenes. Veamos.
Yo creo que pues ya estamos casi que cubriendo esa parte. A ver, Gerardo Chután, Sí, ingeniero. ¿cómo se aplica esto de un motor eléctrico y también el tema de un generador eléctrico en la mecanización agrícola? Pues tal vez para el funcionamiento de algunas herramientas. ¿Como cuáles? ¿Algún ejemplo? ¿Alguien que quiera responder? Se quedó sin palabras. Como Gerardo. los tractores, ingeniero, también las motoguadañas y como esos equipos. Correcto, correcto. Así muy fácil, ¿va? Así muy superficialmente. O sea, los tractores usan motores eléctricos, ¿verdad? Los tractores usan generadores eléctricos. En las fincas, a veces en las fincas, pues estamos metidos en algún lugar y no hay corriente eléctrica. O sea, no llega la empresa eléctrica ahí, entonces necesitamos generar nuestra propia energía, ¿verdad? Entonces, a veces hay generadores que funcionan con gasolina, ¿verdad? O generadores que funcionan le llaman ruedas Pelton. No sé si alguna vez alguien ha visto eso, ¿va? Que se utiliza la corriente de un río para generar electricidad o para bombear agua, ¿sí? O como lo decía ahí también Elfri, van las motoguadañas. Las motoguadañas tienen motores, algunas tienen motores de combustión, pero algunas funcionan también con motores eléctricos. Pues en toda la industria van a ver ejemplos, sea agrícola o no agrícola. Los motores eléctricos son, o sea, si los motores eléctricos no existieran, ya también tronamos, ¿va? También truena toda la industria, ¿va? Toda la mecanización y todo el procesamiento, porque depende, por ejemplo, en los teléfonos celulares tenemos motores eléctricos. ¿Se han dado cuenta ustedes que vibran? ¿Va? Esos vibran a través de un motor eléctrico muy chiquitito, ¿va? Que da vueltas con una pieza que no está balanceada, entonces vibra, ¿va? Los juguetes, etcétera, ¿verdad? Pero pues dependemos de, de, de diferentes aparatos. Bueno, más preguntas, muchachos. Bueno, si no hay preguntas, pues lo dejamos ahí. Vamos a ver, pues.